Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenos días. Vamos a esperar unos minutos para que se conecten las personas y arrancamos. Hola Richard, ¿cómo estás? Estamos esperando unos minuticos más que se conecte el resto de personas e iniciamos, ¿vale? Vamos a iniciar, vamos a aprovechar el tiempo. Bienvenido Richard. Vamos a revisar hoy todo lo que corresponde a nuestro segundo corte. No puedes seguir con la clase hoy. No, porque me van a preguntar. Ok, tranquilo, tranquilo. Igual siempre va a quedar la grabación. Ya sabes dónde se encuentran las grabaciones, pero entonces revisa un momentico esto y ya te puedes retirar. En este segundo corte que arrancamos el día de hoy, las grabaciones las encuentras aquí donde dice videoclases del segundo corte. Listo para que lo tengas pendiente. Entonces, aquí es donde vas a encontrar la grabación del día de hoy. ¿Vale? Entonces, pues, nos vemos próximos a voy a arrancar la clase, voy a dictarla así al aire y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.
Hola Jamie, ¿cómo estás? Ya iba a cerrar porque no se ha conectado nadie. Vamos a tomar la clase contigo, vamos a hacerla contigo y vamos a dejar la grabación. ¿Listo? Entonces, bienvenida. Este es el segundo corte de este semestre que estamos tomando con la Universidad Manuela Beltrán. Vamos a revisar los datos que debemos tener en cuenta para arrancar con toda en este segundo corte, los porcentajes y lo que debemos tener presente. En este segundo corte estamos hablando del 35% de la asignatura, es decir, 10% más del corte anterior. Vamos a continuar con las mismas 5 actividades para el trabajo teórico y el componente del parcial para lo práctico. Igual manera, las tareas van a representar la mitad de este porcentaje y el parcial la otra mitad, para que tengas pendiente. Para todos los que vayan a ver la grabación más adelante, pestaña de calificaciones ya pueden encontrar la nota como tal, pero no se confíen de esa nota. Si ustedes tienen todas las 5 actividades más el parcial desarrolladas, perfecto. Esa nota que ustedes ven allí, esa es la nota que es. Entonces, por ejemplo, Jamie, vamos a buscarte a ti. ¿Cómo es Jamie Lorena Muñoz? Hola, profe, buenos días. Karen Juliet Muñoz, tú no me sales acá. Jamie, ¿tú eres de este grupo? Sí, señor. ¿O tú eres del grupo de las 11 de la mañana? ¿Me escuchas? Espérate, que tengo los audífonos. Dime. Ah, ¿ya? Ya. Hola, profe, buenos días. Yo. Sí, profe, soy de este grupo de las 9 de la mañana. ¿Te acuerdas que estaba con el tema de la nivelación? Pero pues el sábado pasado ya lo realicé todo hasta el parcial, entonces ya estoy libre para iniciar segundo corte. Ah, ya, ya, espérame. Espérame que estoy en el grupo del 2. Y estaba mirando, era la pestaña del 2. A ver, calificaciones. Inglés inicial servir 1. Ese es calificaciones. Listo. Entonces, estaba comentándote que si tú tienes todo al día, perfecto. Es decir, si tú tienes todas las 5 tareas, perfecto, más el parcial, súper bien. Esta nota ya es el porcentaje que llevas del 25%, ¿sí? Vas pasando en 4 o 5. Pero les comento a los demás que vayan a ver la grabación más adelante que no se confíen de esa nota si no han entregado una u otra actividad. Por ejemplo, aquí el compañero Jorge, a él le sale en 2.5, va perdiendo. Y si yo le califico esas actividades que no hizo con la nota correspondiente que es 0, fíjense cómo ese 2.5 pasó a un 0.4. Entonces, esa nota que ustedes ven allí no es la que es hasta que no estén todas las notas calificadas. Otro ejemplo, Lady Carolina Sánchez tiene un 3.4, pero le hizo falta el parcial, que es la mitad del porcentaje. Fíjense que al ponerle el 0, de una vez se le baja a 1.7. Entonces, todos los que estén viendo vayan a ver esta grabación más adelante y me deban actividades, me deban notas, por favor escríbanme inmediatamente a la bandeja de entrada de Canvas para poder generarles un plan de nivelación. Yo necesito saber los motivos por los cuales no han entregado las actividades, por qué fue que no las hicieron, qué pasó con el parcial, para poder generarles ese plan de nivelación y que se puedan poner al día en esta semana que viene y que la próxima continuemos normal, nivelados en este segundo corte. Entonces este mensaje es para todos los que vayan a ver la grabación después, para todos aquellos que me deben actividades, por ejemplo, Paola Nicole Monsalve, Lady Carolina Sánchez, Julia Andrea Farias, Laura Juliana González, Karen Dayana López, Caterine Moreno, Jorge Bayan Kemba, Kerly, Juliana bueno, de ahí para abajo ellos ya es otra cosa especial. Sobre todo los que ya han entregado cositas y dejaron de presentar. ¿Qué pasó? Déjenme saberlo en bandeja de entrada para yo poder generarles el plan de nivelación. Now, este corte lo vamos a manejar en el módulo, en la página, perdón, en el módulo que se llama Second Term. Entonces, aquí es donde van a encontrar las videoclases
de este segundo corte para que la tengan presente. Aquí es donde van a encontrar la grabación que estamos activando el día de hoy, y a partir de este corte hasta el 3 de octubre vamos a encontrar aquí toda la información que vamos a manejar en este segundo corte. Bien, vamos a arrancar ahora sí con las temáticas. Today we're going to work just one module. Vamos a utilizar solo este primer módulo, making questions and having holidays. So we're going to start with some vocabulary, and we're going to do complementary material for presenting the things that we're going to develop in this term, right? So let's start paying attention. Recuerden siempre que aquí en el material lo que dice S6, S7, S8 es el material que yo les presento acá en clase, y el de Autonomous Practice Material es el material que ustedes deben desarrollar en esas 2 horas de trabajo independiente de la asignatura. ¿Okay? Entonces, para esta semana tenemos 2 módulos de trabajo autónomo para que lo tengan en cuenta. Vayan a esos enlaces, practiquen las actividades, hagan los ejercicios. No se preocupen por nota en esos ejercicios de práctica. Son de práctica, son para reforzar el tema, perfeccionarlo, trabajarlo bien. ¿Listo? Now, let's work on with the first topic. Vamos a pasar a nuestro primer tema. Vamos a ver el siguiente video y quiero que tomes apuntes de todo lo que veas en el video respecto a vocabulario. Right? Les voy acá a poner audio. Vamos a ver el video y toma apuntes de todo el vocabulario que encuentres. Camisa, pantalón, mesa, perro, gato. El vocabulario que encuentres. Let's do it.
So tell me, Jamie, what vocabulary did you see in the video? What can you see there? ¿Qué viste? ¿Qué palabras? En inglés, profe. So, yeah, English, Spanish, as you want, don't worry. True, Okay, good. fun, Sí, cure, cure, scared. no me acuerdo cómo se dice. Very good. So, what is the topic? ¿Cuál es el tema de este vocabulario? ¿Qué pudiste ver? Alistando la maleta de viaje, ¿no? Yes, getting ready to travel, yeah? Getting ready to our holidays or vacations. Good. So we're going to get to know the differences between vacations and holidays for communicative purposes. And we're going to learn properly the use of the arbiters of frequency for talking about their activities. So, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a trabajar este vocabulario de las vacaciones, vamos a hablar cuál es la diferencia entre estos dos conceptos que a veces en español los confundimos como holidays y vacations, porque nosotros los traducimos igual, vacaciones, vacaciones, pero ¿cuáles son los contextos, right? Como siempre les digo, en inglés los dos factores importantes son el contexto de las cosas y la pronunciación. ¿Get? Y vamos a aprender un tema de los adverbios de frecuencia, cómo hablo de las cantidades de veces en que yo hago una actividad. So let's start paying attention here. We'll have a look to the difference between holidays and vacations. Holidays are for everyone. One big difference between vacation and holiday is that we use the word holiday to talk about days that are celebrated by a lot of people, and they include religious holidays. La palabrita holiday significa día sagrado, que viene de la unión de holy y day, ¿cierto? Pero esta palabra la utilizamos para referirnos a días que son celebrados por varias personas. Se incluyen allí los días festivos. Entonces, cuando yo hablo de un día feriado, la palabrita es holiday. Y cuando hablo de un día como la Navidad, Christmas Day, ese es un holiday. Now, la palabrita holiday también se refiere a descanso o a día de vacación, pero se refieren a días poquitos, ¿sí? O a un día en específico, que es el día de festivo que llamamos en Latinoamérica. Las vacations, la palabra vacations often involve traveling. Ya la palabrita vacations involucra dentro de su significado el hecho de viajar, de movilizarse. So if you tell someone about your vacation, the conversation may go like this. I took a vacation last week. Right? La palabrita vacaciones se utiliza cuando yo ya tengo un periodo de tiempo más grande, como 15, 20 días, y incluye dentro de su significado movilizarse, moverse de un lugar a otro. Ahora, las dos las podemos utilizar en el contexto de hablar de mis vacaciones. Por ejemplo, ahorita en diciembre se nos acercan las vacaciones, que es un momento donde no trabajo, donde no estudio, donde estoy descansando. Yo puedo decir holidays o puedo decir vacations, pero entonces el contexto me lo va a dar si yo viajo o no. Si yo me quedo en la casita, yo digo, I'm gonna stay my Christmas holiday at home. Voy a hacer mis vacaciones de Navidad en casa. Holidays. Pero si tú dices, I'm gonna have my Christmas vacations, ya la gente, cuando tú dices la palabra vacations, va a entender, ah, Jamie se va de viaje. ¿Listo? Esa es la diferencia entre los dos. Holidays, me quedo en casa. Vacations, me muevo, me voy para otro lugar diferente a mi hogar. Now, there is a new word that became a bit popular in the last 10 years, that is staycation. A staycation is a holiday that you spend at home. Entonces, hay una nueva palabra que se ha vuelto popular, que es la staycation. Que staycation es una vacación de no hay plata, entonces me tocó quedarme en la casita. Staycation es unas vacaciones que se hacen en casa, como las que nos tocó con la pandemia, el long staycation.
Now, if everyone that you work with you is out of work in the same day, that is not a vacation and that is not a holiday. Cuando toda la gente en tu sitio de estudio, tu sitio de trabajo, de repente al día siguiente, por ejemplo, dijeron, no, mañana no hay clase, tranquilos, no, mañana no vamos a trabajar, no se preocupen, no venga. Eso no es ni vacaciones, vacation, ni holidays. A eso se le llama day off. So day off es otra palabrita que podemos incluir aquí dentro de los días de descanso, pero que no es ni unas vacaciones, vacation, ni un holiday. Good? Now, let's check. What are the adverbs of frequency? ¿Cuáles son estos adverbios de frecuencia? ¿Qué son los adverbios de frecuencia? When do we use them? The adverbs of frequency or frequency adverbs, sorry, un momentico, ahora un segundito. Now, perdón, que me llamaron aquí un minutico. Entonces te estaba diciendo que the adverbs of frequency o frequency adverbs, cualquiera de las dos formas puedes escuchar que dice la gente, they are special words which tell us how often we do an action. And we use them in present simple mainly to make descriptions about the times we do the activities in our daily life. Entonces estas palabritas nos dicen la cantidad de veces en que nosotros hacemos una acción. Y las usamos en presente simple porque ahí es donde nosotros hablamos de nuestra rutina diaria, ¿cierto? De lo que hacemos día a día. Now, the adverbs of frequency, como te dije, nos dice la cantidad de veces, pero hay dos tipos de adverbs of frequency. Tenemos unos que son específicos porque nos dicen exactamente la cantidad de veces y hay otros que son undefinite porque nos dicen más o menos cuántas veces yo hago la acción, más no es algo específico. Let's have a look to what are the differences among them. So, the general types of frequency adverbs that we have, they are classified in indefinite and definite, right? The indefinite are the ones that show us a non-specific amount of times if we do something, right? For example, Mr. Bean. Mr. Bean always plays with Bobo. Mr. Bean siempre juega con Bobo, el peluchito de él, right? Entonces, cuando decimos la palabra siempre, pues uno entiende como que 24 horas al día, 7 días a la semana, pero no es exactamente eso, ¿cierto? Sino que indica que más o menos dentro de esos 7 días lo hace casi todo el tiempo. Good. Now, the definite adverbs of frequency are the ones that show us a specific amount of times. For example, Mr. Bean eats ice cream every Sunday. Ya los definidos nos dan una cantidad específica. Como en el ejemplo, Mr. Bean come helado todos los domingos. Quiere decir, todos los sagrados domingos no para de hacer esta actividad. Y sabemos exactamente cuántas veces en el mes, por ejemplo, lo hace. 4 veces al mes. Good. Now, how we are going to work with them and which words are they? ¿Cuáles son estas palabras y cómo son estas palabras? Jalo, voy a estrenar una cosita que aparece ahí en chévere, que me pareció chévere. ¿Sí me estás viendo a mí junto a la diapositiva? Lo que toca estrenar las herramientas. Entonces, mira, acá te presento los adverbs of frequency. Estos adverbs of frequency son los que llamamos indefinidos porque no nos dice exactamente una cantidad de veces, pero sí nos ayuda más o menos en un porcentaje a entender la frecuencia en la que yo hago ello. Pay attention that those are classified in blue and red. This is because we are talking about the positive and negative adverbs of frequency. Ya mucho, era solo estrenarla, and pay attention now. Esos que están ahí en azulito nos indican una cantidad positiva de esa frecuencia, nos están diciendo que esa acción que yo la hago
la hago con una frecuencia positiva, es decir, bastantica. So we have always, usually, frequently, often, sometimes. Siempre, usualmente, frecuentemente, de vez en cuando, a veces. Pay attention que esas palabritas que terminan en L e Y terminan en mente en español. Y apréndete esa de una vez. Ese sufijo o esa sílaba que se le pone allí a la palabra convierte las palabras en mente al español. Usualmente, frecuentemente, como la de abajo, ocasionalmente, raramente. Good. ¿Y en inglés cómo se pronuncia? Usually, a ver, vamos a verlas. Always, usually, frequently, often. La T no es tan fuerte en americano, en británico sí. En americano dices often, en británico often, sometimes. Hasta allí las positivas. Si tú utilizas estos adverbios en una oración, la gente dice es algo positivo, la acción se ejecuta de una forma frecuente. Something important for you to know de todas estas primeras es crear diferencia entre el often y el sometimes. En español pareciese ser la misma traducción, a veces, de vez en cuando, pero la palabrita often implica que la acción es un poquito más frecuente que el sometimes. El sometimes es un caucho de 6 días, 3 sí, 3 no. Right? En cambio que el often sí ya representa un poquito más de frecuencia. But in the facts, in general facts, como hechos generales, realmente la frecuencia la pone uno. Y no importa tanto en el contexto que tú quieras decir. Good. The other ones, las otras que tenemos allí en rojo, occasionally, seldom, rarely, never, todas ellas implican que esas acciones se empiezan a hacer con menos frecuencia. Entonces eso ya es algo negativo. So, occasionally, ocasionalmente. Seldom, rara vez. Rarely también significa rara vez, pero es una menor frecuencia. And never, nunca. Good. So these are the indefinite adverbs of frequency. Todas ellas se llaman indefinidas porque nos dicen más o menos un porcentaje, pero no exactamente cuántas veces. Good. Tú puedes decir yo rara vez lo hago, pero ese rara vez pueden ser 2, una vez, 3 veces, no se sabe exactamente cuántas. Good. Now, how we're going to work with them in a sentence. ¿Cómo vamos a hacerlas, utilizarlas en una oración? I'm going to stop here the presentation and I'm going to make a PowerPoint for explaining this. So let's pay attention how we're going to use the grammar structure. You're going to have a look to the subject. After the subject, you're going to put the adverb frequency, but depending on the verb, you're going to use it before or after. Aquí vamos a tener dos formas. Una de esas formas es con el verbo to be y la otra con todos los demás verbos diferentes al verbo to be. Cuando hablamos de el verbo to be, esas palabritas que acabamos de ver van a ir después del verbo to be. Ya después de que yo haya escrito el verbo to be, pongo el adverbio allí y ya termino de escribir la oración. Good. Let's have a look to one example. So, for example, en español yo digo, yo siempre soy un buen estudiante o yo soy siempre un buen estudiante. No hay un orden exacto, pero en inglés esa palabrita siempre va a ir después del verbo to be. So, ¿cómo quedaría esa oración? Yo soy siempre un buen estudiante o siempre soy un buen estudiante. I am always, very good. I am always a good student. A good student. I am always a good student. Okay. This is the thing when we talk about verb to be. Esto es lo que hemos de tener claro cuando usamos el verbo to be
y un adverbio de frecuencia. Siempre vamos a ubicar ese adverbio después del verbo to be. ¿Ok? Después. But what happened to the others? ¿Qué pasa con los demás? ¿Cómo voy a organizar la estructura de los demás? Lo contrario del verbo to be. Con los demás, yo voy a utilizar el verbo es antes de cualquier verbo. Porque de hecho la palabra adverbio significa pegado al verbo. Siempre los adverbios van a ir junto al verbo. Con el verbo to be después, con los demás verbos antes de ellos. Good. So, there you have. Cualquier verbo diferente al verbo to be. ¿Cómo dirías tú que nunca estudias de noche? ¿Cómo quedaría la oración? I never Yes. I never study de noche. At night. I never study at night. Okay. So, period. Esta es una reglita, una de las tres que vamos a ver, que debo recordar con los adverbios de frecuencia indefinidos. Estos primeros que estamos viendo. Right? So, con el verbo to be lo ponemos después, con los demás antes. First rule. Rule number 1. Now there is another rule. Hay otra reglita. ¿Te acuerdas que hablamos de unos adverbios positivos y de otros negativos? So, esto es muy importante porque la mayoría de las oraciones deben ir en positivo. La mayoría de las oraciones deben ir en positivo. ¿Por qué? Porque ya tenemos tres palabritas que nos van a dar un aspecto negativo, nos van a convertir las oraciones en negativo, que son el rarely, el occasionally, el rarely, el never y el seldom. 4. Good. Pay attention on something. Esas palabritas que vimos en la columna, en la pirámide, always, usually, frequently, often, sometimes, siempre debes utilizarlas en oraciones positivas. Como el ejemplo que pusimos, I am always a good student. Porque siempre deben ir en positivo para que representen esa frecuencia que yo estoy hablando. Porque ¿qué pasa si tú utilizas una palabra de esas en negativo? Espérate acá un momentico. I always a good student. ¿Qué pasa si tú dices esa oración en negativo? Ya la frecuencia se pierde, ¿cierto? Ya no estoy diciendo que soy siempre un buen estudiante, sino al contrario, que no siempre lo soy, que a veces me desordeno. Se pierde la frecuencia de la palabra always. Good. So, in some contexts, en algunos contextos, puedes encontrar una oración como esta. I am not always a good student. Y se va a entender. Pero con los otros adverbios, como el frequently, el often, el sometimes, el usually, esa oración sonaría raro. Vamos a ponerlos aquí los otros adverbios. Digo often. Digo sometimes. Digo usually. Frequently. I am not frequently a good student. I am not often a good student. I'm not sometimes a good student. Al traducirlas quedan, no usualmente soy un buen estudiante. Yo no frecuentemente soy un buen estudiante. Suenan raro. Good. Entonces, por ello, una regla general nos dicen, evitemos las palabras positivas con la palabrita not. Porque uno, se pierde el contexto y dos, suena confuso. Y por supuesto, las palabras negativas
Tampoco las podemos usar con una oración en negativo porque menos por menos es más y porque no va a tener sentido tampoco lo que estamos diciendo. Miremos aquí el ejemplo con el never. Los demás verbos se niegan con el auxiliar do o das. Remember, ¿te acuerdas? ¿Cómo hago para negar con un adverbio? Yo pongo el auxiliar, luego el adverbio y luego el verbo. En structure is that the way. Vamos a poner aquí el auxiliar. Para I es don't. Si tú escuchas a alguien decir I don't never study at night, está diciendo algo como yo no nunca estudio en la noche. Yo no nunca estudio en la noche. ¿Y eso qué me da a entender? Pues como que sí, ¿cierto? Como que sí estudia. Si no nunca lo hace, es porque sí lo hace. Se vuelve confusa la situación. Por esta razón es que las oraciones no se utilizan en negativo. Si yo quiero decir algo que ya lleve una connotación negativa, para eso tengo esas 4 palabritas. Ya cuando estoy diciendo never, estoy diciendo lo contrario de always. Si yo digo rarely, estoy diciendo lo contrario de usually, frequently. Si yo digo seldom, estoy diciendo lo contrario de often y sometimes. Entonces cada una tiene como su contraparte que debemos entender y debemos aprender a relacionarlas. Lo opuesto de always es never, lo opuesto de usually, frequently, el rarely, lo opuesto del often y sometimes, el seldom, etc. Entonces, ¿para qué hacemos una oración en negativo si ya tenemos un adverbio que me representa esa acción en negativo? Get it? You understand? Yeah. Perfect. So simple like this. So this is what the rules tells me, right? Eso es lo que me comenta la regla. No utilicemos los adverbios en oraciones negativas porque pierden el contexto y no tienen sentido. Get? So this is everything we need to understand about the indefinite adverbs of frequency. Now, before going to the other part, antes de continuar con el siguiente, vamos a practicar con una ficha de worksheet. Worksheets. So, do you have any question? No. Good. So, let's have a look to this one. There you have. I'm gonna send you the worksheet here. Voy a enviar el enlace allí. Dime si lo puedes abrir y vamos a realizar los 5 primeros ejercicios como te va a mostrar el ejemplo. So there you have. Here you have one subject, the adjective, the complement information, and the verb. You're No, going profe. to put the verb according to the picture. Dime, No, no me deja. O sea, me dice ¿no te volver a hacer. deja? Ok, sí, no sé por qué hay algunas veces que sí, otras veces no. No importa, mira aquí estas 5 que tenemos. Chico con la aspiradora, señor con la plancha, la señora cocinando, lavando la ropa, ella trapeando. Tienes al sujeto allí, tienes el adverbio que debes usar y tienes la información de complemento. Tú debes averiguar cómo se dicen estas acciones en inglés y me vas a regalar la oración de cada grupo. Let's do it. 2 minutos. Está facilísimo. O sea, organizarlos, ¿no? Porque pues, Crear la oración. You need to create the sentence with that information that you see. Con esa información que ves ahí en la pantalla. Crea la oración. Mira, aquí está el ejemplo. My mother usually makes the bed in the morning. ok, ya, ya. Profe, ¿puedes subir la imagen un poquito? Es que no me deja ver bien.
Ready? ¿Cómo te quedaron, niña? Yes. So, what is the first one? ¿La del niño? Yes. Ay, profe, ¿me puedes subir un poquito más la imagen, por favor? Mhm. Aquí. Bueno, este. I there's a table. I. Pero es que ese no se ve bien, profe, no lo alcancé a hacer. Voy a ir con la de la señora, pero ese no lo hice. Don't worry. El verbo es vacuum. Vacuum the floor. So I sometimes vacuum the floor in the afternoon. I sometimes vacuum the floor in the afternoon. Okay. My aunt, mi tía. My aunt, sometimes, Yes. sometimes, ¿Qué está haciendo ella? trapeando. Trapeando. ¿Cómo decimos trapear? Mop. My aunt sometimes mop the floor. My aunt sometimes mop the floor. Mop. Mi papá nunca plancha la ropa. My father never ironed the My clothes. father never iron. My father never ironed the clothes. My father never ironed the clothes. Mi vecino siempre lava la ropa en la noche. My newer, ¿cómo se dice? My newer. Tell me. ¿Cómo se pronuncia? Espera que te escucho con mucho ruido. ¿Me repites, por favor? ¿Cómo se pronuncia vecino? Vecinos, neighbor. Neighbor. My neighbor always do the washing at night. Very good. My neighbor always do the washing at night. Perfecta con esa preposición. Siempre con la noche es at night, at night. The last one. Mi abuela, My granny, usually make dinner on Monday. on Mondays. Very good. Simple. Fácil, ¿cierto? Los adverbios de frecuencia lo único que debo hacer es ponerlos al ladito del verbo. Cuando hablamos de cualquier verbo diferente del verbo to be, antes de ellos, y con el verbo to be después. No hay nada más. Es súper, súper facilísimo. Good. Now, let's continue with the other types of adverbs of frequency. Miremos los otros. The definite, los que nos dicen exactamente la cantidad de veces. Right? So, con ellos vamos a utilizar la pregunta how often. La palabrita how often me dice ¿cuántas veces? How often do you go to the bathroom? ¿Cuántas veces vas al baño? Y tú dices 2, 3 veces, una vez, ¿cierto? O podemos decir los adverbios de frecuencia indefinidos. También se pueden responder. La pregunta how often es la pregunta que se responde exclusivamente con cualquiera de los adverbios que conocemos, los indefinidos o los definidos. ¿Right? Pero pues cuando la gente pregunta el how often, generalmente quieren saber la cantidad exacta. Entonces, la más común para utilizar son los adverbios definidos. Right? Now, vamos a mirar cuáles son ellos. Fíjate que acá en el cuadro tenemos unas palabritas que dicen once, twice, 3 times, 4 times. Me están diciendo las veces, ¿cierto? La palabrita 11 se pronuncia once y significa una vez. La palabrita twice significa 2 veces. Ya a partir del número 3 en adelante, la cantidad de veces que yo vaya a hacer yo algo, digo el numerito más la palabra times, right? Entonces yo quiero decir 8 veces, 8 times.
19 veces, 19 times. Una sola vez, once. Dos solas veces, twice. Period. Good. Now, yo puedo decir el numerito y ya, una vez, dos veces. Pero si quiero ser aún más específico, yo hablo con periodos de tiempos. Y los periodos de tiempo me indican exactamente cuántas veces y con cuánto periodo es que yo desarrollo algo. Entonces, esos periodos de tiempo, ¿cómo se van a utilizar? Siempre voy a utilizar el artículo a más el periodo del tiempo. Y de periodo de tiempo hablamos de lo mínimo mínimo a lo máximo. ¿Cuál es lo mínimo mínimo de periodo de tiempo que nosotros tenemos en la vida? ¿Cuál es? One. El segundo. Después del segundo, el minuto. Luego, la Ok. hora, el Ya. día. ¿Sí? Entonces, mira, con estas palabritas es que podemos utilizar. Periodos de tiempo, ¿cuáles son? Segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, décadas, siglos. Con todas esas palabras estamos hablando de periodo de tiempo. Entonces yo puedo decir, yo desayuno una vez al día. I have breakfast once a day. Una vez al día. ¿Ven? Esta palabrita de periodo de tiempo a más el periodo a day, a week, a month, a year, se pueden también decir de otra forma resumidas diciéndose daily, weekly, monthly, annually, sin necesidad de poner la A. Y van a traducir en español ¿cómo? Ya te di la pista. L con Y, ¿cómo traduciría en español? Bueno, que termina en mente. ¿Sí? Very good. Entonces, la primera, ¿qué quiere decir? Diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente, right? Pero attention con yearly, hay veces que decimos yearly, a veces decimos yearly y a veces decimos annually. Cualquiera de las dos es probable. Yana, ay, thank you. Now, ¿cómo vamos a utilizar estos adverbios de frecuencia en una oración? Attention. ¿Cómo las vamos a utilizar? Have a look. Vamos a decir esta primera estructura. Yo puedo decir el adverbio definido de frecuencia al principio de la oración. Fíjate que ya no va a estar pegado al lado del verbo, sino que vamos a hablar de que vamos a ponerlo al principio de la oración. Utilizamos una comita y luego decimos la oración normal de la que estamos hablando de nuestra rutina diaria. Ejemplo, once a day, coma, she watches TV. Una vez al día, coma, ella ve televisión. Esa es una de las formas con las cuales puedo utilizar los adverbs of definite frequency. Lo digo al principio de la oración y luego digo la oración separado las dos cosas por una coma. Right? 4 times a week she watches TV. O yo puedo empezar diciendo la oración, pongo el adverbio de frecuencia al final de esa oración y no utilizo ninguna coma. Ejemplo, she watches TV once a day. Ahí se me fue el puntico del she watches TV, pero no va ni punto, ni coma, nada, va todo pegadito. She watches TV once a day. She watches TV 4 times a week. Esta es la forma en cómo vamos a utilizar los adverbios definidos de frecuencia. Ya no van pegaditos al lado del verbo, van antes o después de la oración. Good? Now, can you tell me something about you? ¿Me puedes regalar algo acerca de ti? How often do you study English, for example? How often do you study English? I study English Yes. one Once. weekly. No, Once a week.
Once a week o once weekly. Very good. Una vez a la semana o una vez semanalmente. Once a week o once weekly. Good. Let's copy down here. Vamos a copiarlo en el chatcito que tenemos acá de los definite o indefinite. Vamos a hacer aquí una separación. Y vamos a recordar esas estructuras. So, yo puedo decir once a week, coma, I study English. Recordando las reglas de escritura, ¿no? Que la mayúscula, todo ello. Once a week, coma, I study English. Digo el adverbio definido de frecuencia, pongo la coma para separarlos y luego la oración good. O puedo hacerlo al contrario y decir, I study English once a week. Pero en ese momento no necesito poner ninguna coma, ningún punto ni nada para separarlos. Right? These are the two ways we can do it. Y otra forma que podemos hacer, resumir ese a week diciendo weekly, ¿cierto? Entonces, como si a week se reemplazara por weekly. Si aparece la A, no usamos el li. Si aparece el li, no usamos la A. Good? Okay. So, give me another example. Regálame otro ejemplo. Do you have this? Don't you have this? I'm gonna find you one for you. Tell me. I eat, um, no sé, I eat um, soap, puede ser. Okay, I yes. eat soap. Dos veces, ¿cómo se dice? No me acuerdo, profe. Dos veces. Vamos a ver, yo te muestro la imagen, tú me dirás. Tell me. Okay. Two weeks. Twice. Repítelo, Twice. twice. Very Twice. good. Twice. Okay. Perfect. Very good. That's it. We don't need to use the coma en ese caso porque va la oración seguidita, ¿cierto? Perfect. Very good. Now, remember, no decimos one time, no decimos two times. Para eso tenemos estas dos palabritas especiales. Once y twice. Good? Okay. Now, let's see another one. Vamos a ver otro, que es la palabra, la famosísima que siempre usamos, el every day, every week, every month. Every. Every significa todos los días. Este es como el más específico que el always. Always nos dice siempre, pero no significa que siempre. El every sí es todos los periodos de tiempo que digamos allí. Pero ojo, mira que en español yo digo todos los días me levanto temprano, todas las noches trabajo fuertemente, todos los domingos, todas las semanas, todos los meses. En español yo pluralizo la palabra del periodo del tiempo. In English it is in singular. So you don't say every days, you say every day, every week, every month. Y todos los periodos de tiempo que aprendimos anteriormente. Y en este caso, sin la A. ¿Ves? Sin la A. Decimos every day, no every a day. Every week, every month. Y eso va a traducir todas las veces, todos los días, todas las semanas, todos los meses. Good? Now, el periodo de tiempo en singular sin la A. Para acordarnos. It's exactly the same structure that we learned last time. Y se utilizan exactamente en la misma estructura como vimos ahorita. El adverbio de frecuencia al principio, pongo una comita, luego la oración, o lo contrario, sin necesidad de usar la coma. Get? Another important thing, otra cosita importante para recordar, es que el periodo de tiempo va separado de un espacio de la palabra every, porque hay veces que en español nosotros cuando escribimos en inglés, ponemos pegadita la palabra every junto a la otra, every day, ahí todo pegado, no. Every, un espacio, y day. Every, un espacio, week, every, un espacio, month. Good? Como las otras que vimos,
podemos decir every day, coma, she watches TV o she watches TV every day, sin la coma. Pero esta palabrita every va a tener una pequeña variación que es la que estás viendo ahí abajo. Every plus a number plus a period of time in plural. Ahora, cuando tú la ves así como la estás viendo, donde tienes el every, luego un número y luego la palabra en plural, ya la palabrita every no significa todo el tiempo, todas las veces, sino que va a tomar el significado de cada tantas veces. So, por ese motivo, ponemos un numerito entre la palabra every y el periodo de tiempo debe ir en plural. Ejemplo, yo estudio coreano cada 2 días. Entonces yo diría, I study Korean every 2 days. O lo contrario, every 2 days, comma, I study Korean. ¿Get? Es prestarle atención a este detallito. Con every solito, dejo un espacio, pongo el periodo de tiempo en singular. Con el every más una cantidad de veces más un número exacto, el periodo de tiempo debe ir en plural. Good. Y ya no va a significar todas las veces, sino cada tantas veces. Now, how often do you brush your teeth? Do you brush your teeth? How often? No sé I qué es. brush my teeth. Ajá. I brush my teeth. I brush my teeth. My teeth. Okay. Um, every 3. Ay, profe, no sé. Every 3. ¿Cada 3 días? ¿O cada No. 3 horas? Ay, no, 3 veces al día, no sé cómo decirlo. 3 veces al día es diferente a cada 3 veces, ¿cierto? Entonces, ¿cómo decimos? Las primeras que aprendimos, ¿cómo decimos 3 veces? 3 times a day. A day, yes. 3 times a day, 3 veces al día, right? Okay. So, que ya es diferente decir que yo me cepillo los dientes todos los días. ¿Cómo dirías esas? Todos los días te cepillas los dientes. I Every brush day. my teeth every day. Very good. Every day. Y la palabrita separadita. Every day. Perfect. Okay. So, that's it. This is the topic that we're going to work for, talking about the adverbs of frequency, definite and indefinite adverbs of frequency. Good. Now, let's have a look to the next one. Before going to that, we are going to practice the definite adverbs of frequency. So let's pay attention to the next exercise. This is always, sometimes, no, definite. No, there is no working here porque está dañado el video. Don't worry. Let's have a look now to the following thing. We're going to start working with the questions. Ya habíamos hablado en las otras semanas acerca de las oraciones en positivo, las oraciones en negativo. Now let's focus on questions, right? To complete the 3 types of statements. Now the questions. You're going to get to know the different questions for communicative purposes to learn how to properly use the different type of questions for asking general and specific information. Okay? Now, in English, as well as in Spanish, we have 2 basic type of questions. Yes, no questions and WH questions.
Al igual que en cualquier idioma, tenemos dos tipos diferentes de preguntas, las famosas preguntas abiertas y las preguntas cerradas. In English is the same. Yes, no questions are also called closed questions because there are only two possible responses, yes or no. Las preguntas cerradas son estas, las de sí o no, porque pues son solamente esas las dos únicas respuestas que puedo dar. Cuando nosotros creamos este tipo de pregunta, debemos incluir alguno de los verbos principales que vamos a conocer como verbos auxiliares en inglés. En este caso, en presente simple, vamos a usar solamente al verbo to be y al verbo to do para crear ese tipo de preguntas, right? It's impossible to ask a yes no question without one of these verbs. No es posible poder crear una pregunta si no aparecen alguno de esos dos verbos al principio de la oración, creando la pregunta. Let's have a look how. Vamos a mirar cómo. Okay? So, let's work here. Vamos a guardar esto para subirlo ahorita en las memorias. And let's start paying attention to the next thing. As always, in present simple, como siempre en presente simple, vamos a hacer la diferencia entre el verbo to be y el verbo to have. Good. Los demás verbos. El have representa como a todos los demás verbos. So vamos a escribirlo acá como the others, los demás. Talking about a positive sentence, you need to remember that in positive, well, you have the subject, then the verb to be, and then the complement. When you talk about verb to be, subject, verb to be, and the complement. That is when you talk about a positive sentence. Good. En una oración en positivo con el verbo to be tenemos esa estructura. In the negative, what happened? I am a good student. For the negative, you use exactly the same structure, but you need to remember that verb to be is its own auxiliary verb. En las oraciones negativas, el verbo to be se comporta como su propio auxiliar, él no necesita de nadie más, por lo tanto, él va a llevar la partícula negativa. Entonces decimos be not más el complement. So, esa oración que pusimos ahorita, ¿cómo quedaría en negativo? I am not. I am not. Simple. I am not a good student. That's it. Now, when we talk about the questions, cuando hablamos de la estructura de las preguntas, vamos a tener una pequeña variación que va a ser la siguiente. Verb to be is gonna be at the beginning of the sentence. El verbo to be va a arrancar la pregunta. Él es el que va a iniciar esa oración. Good. Y algo importante en inglés, bueno, sí, principalmente en inglés, el signo de interrogación no se nos puede olvidar. Tiene que aparecer allí, sí o sí. Good. De acuerdo a esto, ¿cómo quedaría esa oración? De acuerdo a esa estructura, ¿cómo quedaría esa oración? Tell Con la misma de estudiante. ¿Cómo dices I am with the student in a question way? Am I a good student? Am I a good student? Fíjate que el verbo to be es el que empieza con la pregunta. Am I. Right? La pronunciación es am I? Am I? En esta pregunta es como cuando uno se la hace a uno mismo, ¿verdad? But this is it. Con todos los demás vamos a tener exactamente la misma estructura. Veamos, yo te voy a preguntar a ti, ¿Are you a good student? Are you a good student? Are you a good student? Is she a good student? Etcétera. Okay.
empezamos con el verbo to be. Siempre. En tercera persona. Is she a good student? Y fíjate, se llaman preguntas de sí o no, pues porque la pregunta me pide solamente eso. ¿Es ella buena estudiante? ¿Sí o no? Decimos sí, decimos no. Period. But something to take into account when you give an answer. Algo para tener en cuenta cuando damos una respuesta de yes o no es que debemos hacerlo con una estructura completa. No solamente decir yes, no solo decir no, porque eso va a sonar como que la persona no quiere hablar, como que mejor dejémosla quieta. Entonces mejor ya se cortó la conversación. So, siempre que te haga una pregunta de yes, no question, tú dices yes más el sujeto más el verbo. Yes, I am, en el primer caso. Yes, you are. No, she isn't. Siempre debemos responder de esa forma, cortica, pero no tan cortica. Yes, I am. No, I am not. Yes, you are. No, you are not. Yes, she is. No, she isn't. Right? Pista. Siempre la conjugación del verbo que ves aquí va a ser la misma que vas a utilizar en la respuesta corta, sea positivo o sea negativo, cuando hablamos del is, por ejemplo. Is she a good student? No, she is. Yes, she isn't. O no, she isn't. Yes, she is. Al revés. Are they students? Yes, they are. No, they aren't. Los únicos dos que van a jugar a intercalarse van a ser estos dos cuando hablamos de I y cuando hablamos de you. Porque por la lógica, si tú estás por ahí diciéndote, am I a good student? Y alguien te escucha, alguien te va a decir, yes, you are. O si tú le preguntas a alguien que, are you a good student? Esa persona va a responder, yes, I am. Sí, yo soy. Entonces ellos dos hay que tener cuidado porque si ves el am en la pregunta, la respuesta va a ser con el are. Y si es el are, la pregunta con el you, la respuesta va a ser I am. ¿Cierto? Now, how we are going to work with the other verbs. ¿Cómo va a funcionar las preguntas de yes, no, question con los demás verbos? ¿Te acuerdas que cuando vimos las oraciones en positivo, los verbos cambiaban, verdad? Dime una oración en positive in first and third person. ¿Cómo quedan las oraciones? You have the subject, then you have the verb. Sometimes you have an object, porque los objetos y los complementos son opcionales. Good? Puede ser con have. Yes, do it. ¿Cómo ¿Sí? quedaría una oración? Dime. I have, uh, I have 3 shoes, the color red, or the red color. 3 red shoes. Acuérdate del orden de los adjetivos para crear una oración más chévere, ¿cierto? I have 3 red shoes. Good. I have 3 red shoes. ¿Y cómo dices que ella es la que tiene esos 3 zapatos? A ver, tercera persona. She She, has perfect. She has 3 red shoes. 3. Good. That's it. A mí mi información de objeto y complemento, lo único que cambia es el verbo. Right? Now, for the negative, ¿te acuerdas que en las oraciones negativas ya yo no podía hacer lo mismo que el verbo to be? Porque con el verbo to be, él llevaba la partícula negativa. Here with the others, con los demás, yo tengo que utilizar a mi auxiliar, ¿cierto? Y mi auxiliar es el verbo do. ¿Y te acordás por qué es do? Porque nosotros hacemos las acciones, por eso do es el auxiliar de los demás verbos, porque yo hago la acción de dormir, hago la acción de cantar, etcétera, etcétera. So, él es el que va a llevar la partícula negativa y esto va a ir antes del verbo. So,
¿Cómo quedan esas oraciones que me acabas de decir arriba in negative? She doesn't three red shoes. Veamos un segundito. She doesn't. No, la primera que pusiste. I have 3 red shoes. ¿Cómo la vuelves a negativo? I don't I don't. Muy bien. I don't. three red shoes. I don't have. No se te olvide Okay. nunca I poner don't el have. verbo. Good. I don't have 3 shoes. Esto también nos pasa mucho cuando el verbo precisamente es do. Que uno dice, pero ya está el do, ¿para qué digo de nuevo do? ¿Cierto? So, remember, do con el not, que significa don't, pero aunque se pronuncia don't, él no tiene significado. Él sencillamente está cargando allí al verbo, a la negación. Pero si el verbo es hacer, yo tengo que decir don't do, no hace, o doesn't do. I don't have 3 red shoes. I don't have 3 red shoes. And for the third person, y para la tercera persona, ¿cómo queda? I don't have 3 red shoes. Ahora ella es la que no tiene los 3 zapatos rojos. She doesn't. She doesn't. She doesn't. No, no, porque ya está la S, entonces no se puede volver a utilizar, ¿no? Exacto. El auxiliar fue el que se transformó a la tercera persona. Entonces, como el auxiliar se transformó, yo ya no necesito transformar al verbo. She doesn't have 3 red shoes. Entonces, aquí en lo negativo, a lo que yo debo prestarle atención es al auxiliar. Él es el que lleva la partícula negativa y él es el que va a hacer la negación y el que se va a transformar. El verbo lo dejamos igualito. Good. Now, the question. En la pregunta, ¿te acuerdas que con el verbo to be empezamos con el verbo to be porque él es el auxiliar? Aquí, ¿cómo crees que empiezan las preguntas? Si sabemos que do es el auxiliar, ¿cómo quedaría la estructura? What can you tell? Do you have three red shoes? Yes. Auxiliary do es el que va a arrancar con la pregunta y el resto es la estructura oracional que vemos en positivo. Subject, verb, object and complement. Y terminamos en símbolo de pregunta. So, do you have 3 red shoes? Does she have 3 red shoes? Does she have, do you have, voy a ponerlos en mayúscula para que nos acordemos. Does she have, do you have? Three red shoes, period. Nada más cambia. Solamente el auxiliar es el que cambia. Do you have 3 red shoes? Does she have 3 red shoes? How do you going to answer? ¿Cómo vamos a responder acá? La misma clave que te dije allá la otra vez, ¿verdad? El mismo auxiliar que tú ves en la pregunta es el auxiliar que vamos a utilizar en la respuesta corta. So, ¿cómo respondes positivamente de que sí, que tú tienes 3 zapatos rojos? Yo te pregunto a ti, ¿do you have 3 red shoes? ¿Cómo respondes? Yes. Yes, ¿qué? I got? I do. I do. Yes, I do. O no, I don't. Y para la tercera persona, igual. Yes, she does. No, she doesn't. Yes, she does. No, she doesn't. Siempre debemos
responder de esa forma, no tan corto. Okay? Yes, she does. No, she doesn't. That's it. So, this is the way we create the yes-no questions. ¿Sí? ¿Cómo creamos nosotros las estructuras de las yes-no questions? Me están diciendo, oye, ¿sí o no? Si estudias en la noche, sí lo hago o no lo hago. Trabajas en la mañana, sí lo hago o no lo hago. Practicas inglés, sí lo hago o no lo hago. ¿Eres casada? Sí soy, no soy. ¿Eres inteligente? Sí soy, no soy. Right? So this is important for you to remember that for talking about the other verbs, our auxiliary verb is do and does. And the questions are gonna have a short answer, but not as short as solo el yes and no. Debemos completar la respuesta diciendo yes, I do, yes, you do, yes, we do, no, I don't, no, she doesn't, no, he doesn't, etc. Now, esas son las de yes, no. Y la clave es responder solo sí o no, porque la gente no necesita saber nada más que eso. Acuérdate que en inglés el tiempo es valiosísimo. Y si te dicen, ¿eres casada? Tú dices, sí, lo soy, ya, punto. No tienes que dar más información. How we gonna give more information? When we talk about the WH questions, these are also known as information questions or open questions because they help us to identify more information about the people, the time, the specific information. Ya las preguntas WH se llaman abiertas o informativas porque ellas nos van a brindar más información. Ellas nos van a sacar más detalles específicos sobre determinados aspectos. Cada una de ellas tiene una situación específica que responder y para cada una de ellas yo debo responder con algo específico. ¿Right? Entonces tenemos las preguntas como what, where, when, who, which, whose, why, how. Cada una de ellas me va a preguntar por algo específico. Entonces, si a ti te preguntan cómo estás, tú no vas a decir me llamo Marcela, ¿cierto? Que no tienen nada que ver. Let's pay attention cada pregunta, qué es lo que necesita como respuesta. Let's start talking about what. We use what to ask about objects, actions, or events. We use it more commonly when the range of answer is not restricted. What me está preguntando exclusivamente por objetos, por acciones, por eventos, por cosas, ¿sí? Y estas cosas son específicas. Muy importante esto. El what va a lo específico. Por eso decimos, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Dame el específico. No te estoy pidiendo otra cosa sino ese, el nombre. What's your name? Jamie, period. ¿Cómo utilizamos las WH primero antes de ver el resto y de ver los significados? ¿Cómo se utilizan las WH en una pregunta? Supremamente fácil. Con las WH también vamos a tener la misma separación que el verbo to be, que los otros verbos, pero lo fácil de esto es que las WH se van a ubicar antes, completamente antes de toda la estructura que aprendimos para las yes no questions. Entonces, si las preguntas con el verbo to be empezaban con el verbo to be, las preguntas con el WH, con el verbo to be, es ponerle una WH antes de toda esa estructura de yes no question. Por ejemplo, con el what, ponemos el what ahí antecitos de el verbo to be. Luego el where, el when, el how, todas las WH van a ir siempre antes de la estructura de las yes no question que aprendimos. Lo mismo con todos los otros demás verbos. So, por ejemplo, la pregunta why, ¿por qué? Aquí preguntamos, ¿eres buen estudiante? ¿Sí o no? Are you a good student? Yes, I am.
pero yo quiero preguntarle a esa persona, deme más información, como ¿por qué eres buen estudiante? ¿Cuándo eres buen estudiante? ¿Con quién eres buen estudiante? ¿Por qué eres buen estudiante? Etcétera, etcétera. Todas las WH que tenemos, yo las pongo adelante de esa pregunta y ya queda una pregunta abierta. Why? Why are you a good student? ¿Por qué eres un buen estudiante? ¿Tienes 3 zapatos? ¿Por qué tienes 3 zapatos? Why do you have 3 red shoes? Why do you have 3 red shoes? Fíjate que solamente ponerle la pregunta WH antes a la pregunta que ya había construido y listo, ya con eso quedó creada una pregunta abierta. En Right? este caso, las respuestas sí o sí tienen que ser bien complementadas, ¿sí? O sea, tienen que ser trampa. Exacto. Ya en este caso, tú tienes que responder con lo que te están pidiendo. Entonces, ahora sí vamos a mirar las preguntas y qué es lo que exactamente debo responder a cada una de ellas. What me está preguntando por objetos, por eventos o por cosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mira este ejemplo. What is this? Te señalan algo y te lo muestran. What is this? Pues tú tienes que responder exactamente con esa información. ¿Qué es eso? Eso es un enjuague bucal. Esto es un lapicero. Esto es una botella. What is this? Is it a pen? Estamos preguntando por el objeto. Right? Con los demás verbos, me van a preguntar algo relacionado acerca de una acción. Entonces, ejemplo, what do you do on vacations? ¿Qué haces en las vacaciones? Te están preguntando por las actividades, por los eventos, ¿cierto? I travel, I play soccer, I study extracurricular activities, I work, I sleep. ¿Qué haces? Yo duermo, yo viajo, yo como mucho, yo descanso. What siempre va a preguntar por objetos, por actividades o eventos. Good. Resulta que cada una de las WH que vamos a aprender tienen otros complementos que hacen que la pregunta se vuelva más aún específica o que se direccione a otro tipo de información. La palabrita sola what significa qué, ¿cierto? Pero si nosotros le ponemos como complemento a ese what, es decir, como palabritas extras, las palabras kind of, sort of o type of, ya la pregunta no solamente está diciendo qué, sino qué tipo de es eso de lo que yo voy a hablar. Y cuando digo qué tipo de, ya quiero decir que voy a especificar con más detalle ese objeto, esa acción o ese evento que estaba averiguando. Entonces, ejemplo, yo ya te mostré la botella de Biesien y te dije, what is this? ¿Qué es esto? No sé qué es esto, dime qué es. Tú dices, it is a bottle, es una botella. Ah, listo, ya sé que es una botella. Ahora quiero irme a una información más específica. What kind of bottle is it? ¿Qué tipo de botella es? Ya no solamente estoy averiguando qué es, sino qué tipo de objeto es. Ah, es una botella de bebida, es una botella de reciclaje, es una botella, etcétera. Ya sabemos el objeto, ahora queremos preguntar por el tipo de objeto que es. Ya sabemos la actividad, ahora queremos saber qué tipo de actividad es. Ya sabemos el evento, ahora quiero saber qué tipo de evento es. Para eso es que tenemos esta pregunta, what kind of, what type of, what sort of. Las 3 palabritas significan qué tipo de, qué estilo, qué forma de es. Good. Se puede usar al igual que la otra con el verbo to be y con los demás verbos y ahí, como lo vemos en la estructura. Ejemplo, what kind of sports do you do? Fíjate en ese ejemplo.
La primera con what. Quiero saber qué haces en vacaciones. What do you do in your vacations? I play sports. Yo juego deportes. Listo, ya sé que hace deportes, pero yo quiero saber qué tipo de deportes hace. Entonces ahí te pregunto, what kind of sports do you play? O what kind of sports do you do? ¿Qué tipo de deporte haces? ¿Qué tipo de deportes juegas? Entonces ahí especificamos más, ¿cierto? No, I play football, I swim, I do cycling. Ya es más específico, ¿ves? Is it clear? Now, next question, el what for. This complement, esta palabrita for, como es una preposición, ella va a ir al final de la oración. Nosotros ponemos el what al principio de la estructura del yes no question, ponemos la yes no question y al final ponemos la palabrita for. Esta pregunta también va a decirnos o a buscarnos otra información exacta. Con esta pregunta no estoy diciendo ni qué es, ni qué tipo de cosa es, sino para qué es ese objeto, para qué es esa acción, para qué es ese evento que yo estoy haciendo. Ejemplo otra vez con la botella. What is this? Es una botella. Ya sabemos qué objeto es. What type of bottle is it? ¿Qué tipo de botella es? Es una botella de reciclaje. What is the bottle for? ¿Para qué es esa botella? Ahora vamos a necesitar de respuesta el propósito de la botella, el objetivo, para qué fue creada. It is for drinking, it is for preserving the liquid, para preservar alimentos, para preservar las bebidas, para beber, para ejercitarse. El propósito. Lo preguntamos con el what for. Good. Now, van a haber preguntas que tienen este tipo de información más detallada. Eso te va a quedar a ti como trabajo autónomo, revisarlas con este material para poder avanzar en la pregunta en general. Let's have a look to the next one. Which. Sí, se pronuncia exactamente igual que la palabra bruja. Which. Which is used when there is a restricted range of answers and it can be used to ask about people, objects or events. A diferencia del what, donde preguntaba algo específico, el which va a tener un significado parecido que o cual, pero este se utiliza cuando yo le brindo opciones a la persona para que escoja. Mira la diferencia. El what yo quiero averiguar lo específico. Con el which yo le doy a la persona opciones para que me diga dentro de esas opciones cuál escoge. Esa es la diferencia entre el what y el which. Por eso yo no pregunto mi edad, o perdón, mi nombre con el which. Which is your name? ¿Cuál es tu nombre? Porque a menos de que yo le diga a la persona unas opciones, ahí ya vendría el which. No, yo no le doy opciones a la persona porque yo necesito averiguar su nombre exacto. Right? So, the grammar structure is exactly the same. We use which at the beginning of the grammar structure for the yes-no questions. Y un detallito, el which debe llevar ese complemento, bien sea al principio, al ladito del WH o al final de la estructura de yes-no question. Por ejemplo, yo digo, which students are from physiotherapy class? ¿Cuáles estudiantes son de la clase de fisioterapia? Right? O como en este, which is the capital of Liberia? Monrovia or Greenville. ¿Cuál es la capital de Liberia? Y doy las opciones, Monrovia o Greenville. Y la persona escoge dentro de las opciones la respuesta exacta. Good. Who. Who es la pregunta exclusiva para las personas. Who
tiene una estructura gramatical especial, porque como who está preguntando por la persona, por el sujeto de la acción, en la estructura oracional no vamos a tener ni al sujeto ni al auxiliar. Mira aquí la pregunta. Who travels to Jamaica? ¿Quién viaja a Jamaica? No voy a utilizar el auxiliar do o das porque yo estoy preguntando por la persona que viaja a Jamaica. Y no puedo poner el sujeto porque precisamente estoy preguntando por ese sujeto que viaja a Jamaica. Entonces, en la estructura oracional, con todos los verbos diferentes al verbo to be, no vamos a encontrar ni el auxiliar ni el sujeto, sino que ponemos la who inmediatamente al lado de cualquier verbo. Pero ojo, ese verbo debe ser conjugado en tercera persona si tú quieres preguntar por una sola persona. Si tú quieres preguntar en general por varios, dejas el verbito tal cual lo conoces. Entonces, si yo digo, who traveled to Jamaica, la gente va a entender quiénes viajan a Jamaica. Van a entender plural. Si tú dices, who travels to Jamaica, la gente va a entender en singular. ¿Quién viaja a Jamaica? Listen the next question and tell me, singular or plural. Tú me dices si estoy preguntando en singular o en plural. ¿Y qué estoy preguntando? Who study English? En singular. Who study English? ¿Qué pregunté? ¿Quién? Sí. ¿Quién estudian? Cuando tú veas que el verbo no tiene ningún cambio, estamos preguntando en plural. Cuando tú ves que el verbo está escrito como en la tercera persona, que lleva la S, la S, esas reglitas que vimos, el verbo está preguntando en singular. Mira, who, who study English? ¿Quiénes estudian inglés? Who study English? Verb in infinitive, el verbo en infinitivo representa plural. Verb in infinitive representa plural. Pero si tú lees la pregunta como who studies, mi dislexia, studies, who studies English. Si tú ves que el verbo cambió, de una vez significa que estoy preguntando en singular. Present singular. Get it? Good. So, esta es la única de todas las preguntas que vamos a aprender que tiene esa pequeña variación. Tú vas a averiguar por tu parte por qué en esta, cuando tenemos la palabrita with al final, sí tenemos auxiliar y sí tenemos sujeto. Fíjate, who does Lucy travel to Jamaica with? ¿Con quién viaja Lucy? Apúntala allí como tu tarea. ¿Por qué aquí se aparece el sujeto? ¿Por qué se aparece el auxiliar? Right? Next question. When? La pregunta when, facilísima, me pregunta por fechas, por tiempo, pero no vamos a confundirla con la what time. What time me pregunta la hora exacta. When me pregunta fechas. ¿Sí? When, ¿cuándo? ¿Cuándo voy a hacer esto? El lunes, en agosto, en diciembre, próximo mes, el siguiente año. When me pregunta fechas. Where me pregunta lugares. ¿Dónde? Entonces siempre las respuestas van a ser preposiciones de lugares más el lugar exacto. En el Perú, dentro de la habitación, afuera de la casa, al lado de la iglesia, frente al hospital. ¿Dónde? Where. Why
me va a preguntar las razones por las cuales yo hago algo, el por qué. ¿Por qué? ¿Ay? Entonces la respuesta, ojo, siempre va a ser con el because. Porque voy a dar los motivos o los motivos por los cuales yo estoy haciendo eso. ¿Por qué te gusta estudiar? Porque tal cosa. ¿Por qué amas los animales? Porque esta cosa. Right? Y ojo aquí, no vayas a confundir el why con el because. Why es por qué, en español, por qué, separaditos, tilde en la E, de pregunta. Y el because es el por qué pegadito, la respuesta. ¿Ay? Y te lo aclaro porque casi siempre se confunden y a veces hacen las preguntas con because y responden con el why y es al revés. Good? How, ya para terminar las preguntas. How, ¿cómo? How se usa para decir las formas o el método con el cual yo hago algo. Entonces, how significa cómo hago las cosas, me está pidiendo las instrucciones. Entonces, si yo digo, ¿cómo cocinas? How do you cook? Entonces, yo hago esto, yo pico aquí, yo leo acá, yo preparo, yo prendo el fuego, digo instrucciones. Pero la palabrita how también va a cambiar de significado con ciertos complementos que tú me vas a averiguar como tarea de información complementaria. Aquí en el material lo vas a encontrar todo para que sepas que how junto al many significa otra cosa, junto al much significa otra cosa, junto a un adjetivo significa otra cosa. Entonces vas a estudiarte esto para la próxima semana, ¿right? Ahora, te voy a mostrar de qué se trata la tarea para que sepas cómo la vas a hacer. ¿Alguna pregunta de este tema? No, profe. Question or practice, es cuestión de que practiques con el material de autónomo de practice. Aquí está el material 6, material 7, para que lo estudies, lo repases. ¿Qué? Tarea súper sencilla, Dream Vacation. Vamos a hacer una pequeña comprensión de lectura. Vas a encontrarte con este texto, ¿sí? Y vas a responder 5 preguntas de acuerdo a lo que dice el texto. Ojo que las preguntas son con WH o con yes, no question, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, debes responder. Ahora, pista, clave, lee muy bien, por favor, lee las palabritas, buscas el significado, porque está supremamente sencillo, pero es cuestión de que hagas un buen ejercicio de lectura. Y esa es la tarea que es hacer. Ok. Primero lee las preguntas, lees el vocabulario, miras de qué se trata y luego ahí sí vas y buscas la información en el documento para que no pierdas el tiempo leyendo el documento, luego la pregunta y otra vez el documento para buscar las respuestas, right? So, my little girl, thank you for being with me. Gracias por estar conmigo en estas 2 horitas. Nos vemos la próxima semana. Si tienes dudas, recuerdas que tenemos entre semana las tutorías los días lunes de 10 a 12. Si no puedes, si tienes dudas, me escribes por bandeja de entrada que te respondo. ¿Listo? Vale, So, profe. Muchas bye gracias. bye. Bye.